La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos recibir a tres respetables invitados para hablar más allá de la coyuntura política, cómo enfrentar el tema estructural del país, la crisis institucional interna y la necesidad de una plena democracia y una ciudadanía activa. Hay que decirlo que más allá de esta coyuntura política que se ha degradado en el Ecuador, que un país que funciona a medias, una democracia con instituciones débiles, un gobierno cercado por la Asamblea, una justicia cuestionada, organismos de control con encargados, una ciudadanía indiferente, una juventud sin expectativas. ¿Cómo afrontar, a diferencia de países en donde han tenido fundamentalmente una solidez institucional? Quisiera citar el caso peruano. Fue destituido el presidente Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado. Allí ha habido más de 70 muertos, desmanes, y vemos cuando uno revisa los datos, no ha habido un impacto mayor en la economía, en el riesgo país. ¿Por qué? La primera respuesta de los peruanos: hay una sólida institucionalidad, el sector productivo funciona, un banco central independiente. Estos y otros temas queremos poner en escena en el programa Controversia con los invitados a quienes les doy la cordial bienvenida. El doctor Fabián Corral, jurista, académico, abogado en libre ejercicio; el doctor Benjamín Ortiz, ex canciller, periodista; y el economista Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central y analista económico. Doctor Fabián Corral, más allá de la coyuntura política, ¿cómo enfrentar e ir resolviendo estos temas estructurales? Muy buen día. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad. Buenos días, un gusto estar con Benjamín y con Abelardo en una reflexión que sí es necesario que sea un poquito más allá de la coyuntura. Yo creo que uno de los problemas que le aquejan al país, no ahora, desde siempre, pero probablemente ahora con mucho más intensidad, es por un lado la falta de nociones básicas en la población y en las élites. Por ejemplo, yo creo que no distinguimos entre lo que es la democracia, el puro electoralismo, el populismo y la república, que son cuatro conceptos fundamentales. Una cosa es la democracia, que es una forma de acceder al poder a través de una vía de legitimidad, porque se supone que el origen del poder está en el pueblo, y una muy distinta es la república. La pregunta es, si tenemos una democracia anómala, como la que yo creo y sostengo que existe, porque es una democracia derivada o degenerada en electoralismo, tampoco hemos pensado y nos hemos planteado si efectivamente el Ecuador es una república, es decir, un concepto institucional que no sea solamente un mecanismo de expresión del poder, sino un freno al poder, a través del principio, por ejemplo, de la efectiva división de las funciones del Estado, de la responsabilidad pública y sobre todo de la funcionalidad de las instituciones. En el Ecuador las instituciones son funcionales a sí mismas, o funcionales al poder o a los partidos políticos o a los grupos de presión, pero no cumplen la tarea fundamental que creo yo que deben cumplir las instituciones, que deben ser funcionales a la sociedad. De manera que, Miguel, yo creo que en el Ecuador tenemos dos realidades que se van alejando cada vez más. Por un lado, una realidad política que está en una asamblea que es absolutamente anómala, por decir de alguna manera,
en un régimen presidencialista que tampoco coincide con los temas grandes de la población, con una función judicial que sobra los comentarios sobre las deficiencias que tiene, y por otro lado con una sociedad civil que de alguna manera deriva para alguna parte, pero sin ruta, sin rumbo y sobre todo sin un liderazgo que vaya más allá de lo político. Aquí no hay ni liderazgo político y peor aún un liderazgo social. De modo que para poder contestar a tu pregunta, Miguel, lo primero es que plantearnos, lo que deberíamos plantearnos es, primero, si en el Ecuador se piensa de verdad, se piensa en el Ecuador, se piensa en el concepto de república, y sobre todo si es que en el Ecuador tenemos un mínimo de sentido de responsabilidad política. Aquí no hay ninguno. Basta ver lo que ocurre en la Asamblea, basta ver lo que ocurre con los partidos políticos, de modo que si aterrizamos un poquito estos grandes conceptos, obviamente partiendo de la coyuntura, pero no quedarnos en la coyuntura, creo que las reflexiones tienen que ser muy detenidas, muy rigurosas, y obviamente las conclusiones son las que podemos advertir después de esta conversación. Esa es una primera apreciación que yo tendría que hacer, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Bienvenido al doctor Benjamín Ortiz. Benjamín Ortiz, ¿cómo ir más allá de la coyuntura política? ¿Cómo enfrentar este tema estructural que ya nos ha descrito una parte del doctor Fabián Corral, para dar certeza, certidumbre, si aquí simplemente no estamos trabajando en función de país? Buen día. Buen día, Miguel. Un gusto estar con Fabián, Abelardo y en tu programa para un poco intentar describir de qué manera enfrentamos la complejísima situación que tiene el país y cuáles son los elementos, digamos, de estos males que nos aquejan. Yo comenzaría diciendo que me preocupa enormemente la indiferencia de la población respecto a las causas sociales en su conjunto. Esta población que acude para obtener, digamos, el certificado de votación a fin de poder realizar los trámites que se exigen con este documento, pero que en realidad tiene escaso interés en los temas del país. Hay señales que, si se quiere, pueden parecer secundarias, pero que demuestran esta indiferencia. Ejemplo, si uno mira las estadísticas de sintonía de televisión, mucho más interés hay en la población en los noticieros de la comunidad, las calles con huecos, el problema de la luz del barrio, los baches, que sobre los temas políticos. Aumenta la sintonía. Este dato lo supe últimamente y me ha causado una natural y lógica preocupación, y uno va detrás de esto a buscar qué significa que en un país, cuando está en estos días en una crisis política institucional muy grave, la población sigue indiferente a lo que está pasando. Entonces, en un océano de indiferentes, quienes van a obtener ventajas son aquellos que trabajen en función de sus intereses, con estrategias, con sistemas, sin escrúpulos, porque en el fondo el conjunto de los ciudadanos, lo que ambiguamente se llama la sociedad civil, no estamos interesados o no están interesados en su propia sociedad. Por otro lado, dentro de este fenómeno resulta todavía más grave el hecho de que no vemos liderazgos juveniles, porque aquí estamos tres personas, digamos, que hemos tenido alguna participación en distintos campos de la vida nacional, y que si recordamos nuestros años de universidad, nuestros años de inicio profesional, había un fervor que nos rodeaba a todos respecto a personas que querían realizar asuntos no solo de índole personal, sino de participación pública, de actividad política, de emprendimientos sociales, económicos. Y en cambio, este gran océano de indiferencia de los jóvenes sobre los temas del país
es también motivo de preocupación y puede explicar en algo, digamos, la situación tan preocupante que tenemos en el país, porque como que se nos está deshaciendo. Espero no exagerar con esto, pero es que en cada ámbito de las instituciones, digamos, hay enormes debilidades y enorme desconfianza también respecto a la población. Entonces, si algún ángulo lo encontrara para el futuro, para enfrentar esto, el tema seguramente está en la educación. Una educación que no solo tiene que ser el camino para la justicia social, porque más allá de los discursos de reparto y de los discursos de justicia, las personas que logran, los jóvenes que logran, digamos, salir de situaciones difíciles, son los que se han educado mejor. Y entonces una justicia educativa para todos, una calidad de educación debería ser una motivación principal. Esta población, digamos, educada y ojalá también con un recurso público de salud para una vida sana, debería ser un enfoque básico, por supuesto, sin descuidar los temas actuales, porque lo actual uno no puede pasar por alto de ninguna manera, se nos está deshaciendo en muchos aspectos del Estado. Pero yo digo, si algún ángulo tenemos que apuntar todos los ecuatorianos, es hacia el ángulo de mejorar sustancialmente la calidad educativa de la población, especialmente de los llamados grupos más vulnerables. Benjamín ha tocado un tema muy importante que pretendemos también desarrollar. Si no hay una educación de calidad, el país no tendrá un futuro como es el que deseamos. Bienvenido al economista Abelardo Pachano. Abelardo, ¿cómo enfrentar este momento más allá de la coyuntura política? Cité en la presentación el caso del Perú para señalar un país vecino en donde con semejante crisis, con la caída de un presidente que pretendió dar un golpe de Estado públicamente y que cayó el presidente y no vemos que se haya levantado el avispero, no vemos que la economía peruana se haya complicado como nosotros tenemos una debilidad institucional. Muy buen día, Abelardo. Buen día y gracias por la invitación, Miguel. Es realmente un placer compartir el panel con Benjamín y con Fabián. En realidad, esa comparación nos trae a mirar un poco la historia reciente comparativa de esos países con el caso del Ecuador. Y partamos en el caso peruano del fallido, primer gobierno de Alan García, que fue toda una gestión tormentosa de aniquilamiento de la estructura económica peruana y terminó realmente colocándole de rodillas a ese país frente a los mercados internacionales con indicadores sociales absolutamente lacerantes. ¿Quién le sustituyó? Le sustituyó un presidente con un corte autoritario muy fuerte como Fujimori, que vio en esa declinación económica una oportunidad de poder llevar adelante un programa de recuperación sólido, pero sostenido en principios que le hagan a esa economía mucho más creíble, menos vulnerable, en la que se pueda tener mayor confianza, y que pueda inclusive recuperar el valor de su propia moneda. Y a la gestión de Fujimori, cuyo mandato o cuyos tres mandatos se mantuvieron en términos económicos con, yo diría, enorme consistencia, le siguieron un conjunto de gobiernos que aceptaron que los principios básicos de gobernabilidad económica se tenían que mantener, a pesar de las diferencias ideológicas evidentes de cada uno de los distintos presidentes que estuvieron o que pasaron por ahí con posterioridad a la época de Fujimori. Incluso en la segunda etapa de Alan García fue una etapa de enmiendas conceptuales profundas, de arrepentimiento de todo lo que
todo lo que maltrató en la primera etapa y de sometimiento a esta, llamemos así, línea de responsabilidad económica. Entonces, hoy día, la historia de los últimos casi 20 años, la historia económica de los últimos 20 años ha sido construida con fortalecimiento de instituciones en donde hay un banco central autónomo, independiente, sólido, con una política reconocida que asegura continuidad, con un Ministerio de Finanzas y un sistema de recaudación tributaria establecida sobre bases firmes, en donde no se toca la tributación de manera constante, y en donde el gran problema que tienen los peruanos es, yo diría, la descomposición política de su dirigencia, la pérdida de valores y indiscutiblemente la desorientación general política dentro de un ambiente económico construido con mucha paciencia a lo largo de 2 décadas. Entonces, es obvio que la descomposición y los temores que existen sobre la evolución futura de la economía peruana son distintos de los nuestros. El caso colombiano es un caso parecido. Desde cuando en Colombia llegaron al acuerdo los partidos liberal y conservador, una de las virtualidades del acuerdo de la alternabilidad de la política colombiana era el respeto al orden jurídico, el respeto a la Constitución, al principio de derecho y la construcción de un sistema económico que pueda asegurar, digamos, la continuidad de las inversiones privadas y el mejoramiento de los ambientes de contratación, de empleo y en general de obtención de bienestar. Y ahí también la diferencia viene, a pesar de los enormes problemas de estabilidad política, con la presencia de guerrillas absolutamente violentas y financiadas por el narcotráfico. Colombia ha podido sostenerse, y hoy día en época de Petro, que es una época que tiene un interrogante enorme, también demuestra la solvencia que tiene, y sus indicadores no tienen mayor variabilidad. En el cambio, en el Ecuador no hemos logrado todavía recuperar nuestra estabilidad económica, que la perdimos a partir del año 2007, cuando habíamos iniciado el proceso de cambio del sistema monetario, habíamos aceptado al dólar como nuestra moneda oficial, habíamos estado empeñados en reducir el endeudamiento, tener unas finanzas públicas mucho más estables, mucho más equilibradas. Estábamos combatiendo bien y en una línea de recuperación de índices de equidad, la pobreza se reducía, pero a partir del año 2007 nos descarriamos. Le pusimos a prueba la dolarización en varias oportunidades. Vino la pandemia, es el remate de todo este proceso, y con ella simplemente profundizamos, yo diría, la descomposición política en el Ecuador en un ambiente de fragilidad económica, y por eso es que los indicadores de riesgo país tienen la dimensión que todos conocemos y que hace que prácticamente el Ecuador no tenga acceso a financiamiento internacional en condiciones que podamos pagar, y que además en el Ecuador se crea que todavía tenemos el libertinaje económico que se empezó en el año 2007 sin que pongamos en riesgo el propio sistema monetario que está en vigencia. Entonces, es una realidad lacerante. No hay una estructura política ni institucional que nos asegure una funcionalidad razonable de la economía. Doctor Fabián Corral, ¿cómo encontrar salidas? Porque lamentablemente al inmediato y mediano plazo no vemos. Citaba Abelardo los casos de Perú y Colombia. Quizás el caso peruano se han tumbado varios presidentes, pero hay que decirlo también que muchos de ellos han ido a la cárcel. Hoy precisamente se está esperando la extradición de Alejandro Toledo. Es decir, ha funcionado de alguna manera la institucionalidad. ¿Hemos tocado fondo, doctor Corral, o tenemos que esperar tocar fondo para salir como la España de Franco o la Chile de Pinochet? A ver, Miguel, yo creo que muy importante lo que se ha dicho acá por parte de Benjamín y por parte de Abelardo. Esta es una crisis multilateral, por utilizar un término que puede ser propio, por la que la crisis no viene solamente del tema político, no es solamente el entredicho económico, no son solamente las crisis de
tipo educativo. Yo creo que es un tema múltiple como nunca en la historia del Ecuador. Entonces, a mí me parece que un asunto del cual nos estamos olvidando, o dos, es de hacer un juicio de valor sobre el papel de la sociedad civil. Yo sostengo que la sociedad civil es un concepto que se ha ido, yo diría, difuminando, evaporando. Ha terminado como una especie de lugar común. Se habla de la sociedad civil, no sabemos qué es la sociedad civil, pero yo sí planteo y digo, a ver, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? La sociedad civil ecuatoriana es una sociedad dotada de responsabilidad, de visiones largas, de objetividad en los temas, o qué es la sociedad civil. Yo tengo mis dudas de la bondad de la sociedad civil también, a pesar de que ya no tengo tampoco ninguna certeza, por cierto, del papel de la sociedad política, pero el problema está también en la sociedad civil. Yo pregunto, ¿quién elige en el Ecuador? La sociedad civil. ¿Se elige mal en el Ecuador? Se elige mal en el Ecuador. ¿Quiénes son los responsables de esas elecciones erráticas, guiadas por la simple propaganda o por el discurso populista o por simplemente la falta de interés, como se ha mencionado acá, que simplemente la gente va y vota por salir del paso y obtener un papel para un plano? Pues ahí hay una responsabilidad profunda de la sociedad civil que de alguna manera va de la mano con la crisis de la estructura política del país, porque de alguna manera los señores asambleístas y señoras asambleístas que ahora están en la Asamblea Nacional son producto también de la sociedad civil, son la expresión de la sociedad civil. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad civil? Un tema que creo que hay que meditar. El segundo tema, yo creo que aquí hay un problema no solo político, económico, es un problema cultural. Y al referirme a un tema cultural no quiero aludir solamente a un tema de formación, de lectura, o de buena educación, como podría malinterpretarse. El tema cultural es un tema de gran visión, conformada por una estructura de valores sólida. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, aludiendo a lo que se ha mencionado acá, ¿en el Ecuador existe una cultura de legalidad o no? Yo creo que no. Yo soy abogado y veo cada vez con más decepción que aquí no existe cultura de respeto a la ley. Aquí hay una cultura donde predomina la forma más, yo diría, más afinada de eludir el cumplimiento de la ley. Y si la ley estorba, hay una forma también muy afinada de buscar la manera de reformar la ley o de interpretarla incluso por la vía de un reglamento. Entonces, ¿tenemos una vocación de respeto a la ley? Yo creo que no. El Ecuador se ha hecho un país predominantemente tramposo, discúlpenme la dureza, pero es así. Y esa trampa está en la forma como se manejan los temas del sector público, en los contratos públicos, en los sistemas de legislación, por todo lado vemos esas cosas. Ya no puede, obviamente, un abogado honorable hacer un examen objetivo de un tema que se le plantee, que no sea político, no puede darle casi ninguna certeza a un cliente. Porque no sabemos cómo los operadores de justicia o los operadores administrativos o burocráticos interpreten o apliquen esa norma, porque no hay un sentido de respeto a la legalidad, ¿no? Y esto se va generalizando en toda la región. O sea, aquí hay un tema cultural. Yo decía hace tiempo en un artículo que el principal problema no es ni la economía, ni la política, ni más. El principal problema, el principal tema de estos países, de todos, es el tema de la cultura. Aquí hay una batalla cultural que se está librando. Y esa batalla cultural pasa por el hecho de si efectivamente somos gente que cree en la ley, somos gente que cree en la democracia. Yo así me planteo, ¿realmente se cree en la democracia? ¿O se cree en la mano fuerte? Y eso atañe pues a casi todos los países y a un poco, diría, mucho de las experiencias que tenemos recientes en el Ecuador. Y otro tema fundamental que hay que tocar también, porque es necesario ir entrando de a poco en este problema tan complejo como el que estamos viviendo, es el tema de la opinión pública. Hasta antes de la invención del teléfono celular inteligente, en el 2007, si no me equivoco, la opinión pública era una opinión que estaba más o menos, yo diría, estructurada
en torno a los tradicionales medios de comunicación, llámese prensa, radio y televisión. Había venido adquiriendo mucho más importancia la televisión, la radio que la prensa escrita, pero había una estructura de opinión y había una tradición de respeto a la opinión con los cuestionamientos que siempre han existido respecto de la libertad de expresión. De eso no se discute. Pero desde cuando empieza a prosperar este sistema de las redes sociales, yo sostengo que la opinión pública, este concepto de entender las cosas de lo público, ¿no?, se dispersó, se fraccionó hasta el infinito. Entonces ahora la opinión pública es la opinión no del público, es la opinión de una cantidad de gente que yo no discuto el derecho que tenga para hacer su opinión, pero no hay una estructura, no hay unos canales de comprensión ni de lo público ni de lo privado. Hay una infinita dispersión de conceptos, cuando no de insultos, que no llevan efectivamente a ninguna parte. Y de otro lado, Miguel, el principal factor para hacer decisiones políticas en el Ecuador ya no es la virtud o el defecto, el mérito o el demérito de una determinada medida política, de una determinada acción política. Ahora es lo popular. Yo tengo que guiarme por los sondeos. Si los sondeos dicen que una medida que probablemente es inconveniente es la que más popularidad tiene, tomo la decisión por la medida más inconveniente. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Estas democracias de sondeos terminan en crisis profundas, porque los dirigentes, no solamente políticos, sino inclusive de otros sectores de la sociedad, se guían por el pulso del sondeo, por el pulso de esta opinión pública que se ha disgregado hasta el infinito. Entonces la gente está pendiente de qué es lo que la gente opina, de qué es lo que dice, de qué es lo que no dice. Y ahí hay un problema de fondo, porque lo que diga la mayoría no necesariamente es lo que debe hacerse, ni lo que tiene méritos, lo que tiene fortalezas, ni lo que tiene porvenir. Yo sostengo que el tema de las mayorías, ¿no?, por más que sea un sistema, porque simplemente es un método para solucionar problemas de decisión política, no es para nada más que para eso, ¿no es cierto? Pero el tema de las mayorías no convierten a lo malo en bueno ni al revés. Y aquí se cree que porque ya se votó una medida política en la Asamblea, ese es un tema que por ahí hay que seguir. Un ejemplo, yo diría, si se quiere, que esté en la mente de todos. ¿Cómo se aprobó la Constitución del año 2008 en Ecuador? Haciendo dos referendos. En un referendo para convocar a la Asamblea, ¿no es cierto? Todo el mundo estuvo de acuerdo. Y eso no se discute, es una vía democrática, es un método que esté dentro de las opciones del derecho político y más. Y la segunda Asamblea, ¿cómo se aprobó la Constitución? Se aprobó un proyecto de Constitución que yo sostengo que en el Ecuador nadie leyó, o leímos 4 gatos. ¿Cómo se puede tomar una decisión política de esta naturaleza si la gente se guía por la pasión, por la simpatía o por la antipatía y se toman decisiones como estas? Se estableció y se puso en vigencia en el Ecuador una constitución que es del todo inconveniente, pero fue aprobada por el 99.9% de la población bajo la inducción de la propaganda, de la imagen de un caudillo y así sucesivamente. Entonces son temas muy de fondos de los que el Ecuador lamentablemente no se ocupa, porque está muy preocupado. Yo digo, por ejemplo, la gran parte de la sociedad civil está preocupada de sobrevivir. No podemos pedirle que la sociedad civil, el obrero, el campesino, el profesional, esté dedicado a grandes temas de carácter político, cuando lo que necesita es llevar el sustento a su casa. Y esa es la verdad, esa es una de las razones. Pero ¿quién orienta este tema? ¿Quién realmente, de manera sistemática, orienta este tema? Y profundiza e insiste para que no solamente la sociedad política, sino la sociedad
civil también tome conciencia de lo que está pasando. Porque como tú decías, Benjamín, uno de los graves problemas es la absoluta indiferencia. O sea, hemos llegado a un momento en que ya a nadie le importa nada. Como dice vulgarmente, como dicen los jóvenes, les vale. Entonces, esa situación significa que hay un descrédito en la base misma de la sociedad. Si a la gente le vale la sociedad, si a la gente le vale el Ecuador, y se tiene más aún un concepto peyorativo de las instituciones, porque las instituciones o no existen o han sido una calamidad, pero no se plantea esto de manera sistemática, sino se hace una pedagogía pública constante, que es también tarea de las universidades, de los colegios, pero también tarea de las élites, que yo sospecho que ya no existen. Lo que vamos es simplemente a tener un tema recurrente. Cada vez que nos reunimos encontramos que las cosas están peores, que la gente descree más y cree menos, y que no hay ningún planteamiento razonable, sensato como para tomar decisiones. Por ejemplo, en este momento yo no veo quién, más allá del ministro de Gobierno, esté llamando con insistencia, con claridad, con mucha fuerza, si se quiere, a un valor fundamental que nos hemos olvidado en el Ecuador, que se llama la tolerancia. Aquí no hay tolerancia. Aquí simplemente hay la posición de una política de rajatabla y me dan gusto y nada más. Pero ¿la sociedad civil está en esa línea? Yo creo que no, porque la sociedad civil está cada vez más lejos de la política. Ese espacio simplemente va llenando la política de mala clase, las dirigencias de mala clase y la gente que obviamente no tiene espacio va volviéndose cada vez más descreída, mucho más descreída. A mí hace unos días me escribió un lector una carta que me dejó impresionado y le estoy contestando. Y le publicaré porque vale la pena reflexionar sobre eso. Y se llama Carta para un escéptico. Es un hombre joven, absolutamente escéptico. Porque, ¿qué tenemos, señores? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda? Ahora ya tenemos incluso recelo de salir al parque. A este punto hemos llegado. Ciertamente que eso no es solo responsabilidad de la sociedad civil, es principalmente responsabilidad de un sistema político inoperante que, como dije, no es funcional para nadie, es funcional para sí mismo. Y estamos, de alguna manera, mirando la vida por el retrovisor, los políticos empeñados en sus temas y la sociedad civil un poquito a la deriva, dejándose ganar de quemimportismo, que es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad que pretenda llamarse democrática. Esa es un poco la visión que tengo yo de estos temas. No tengo el remedio, no tengo sino decir, bueno, tenemos que hablar mucho de esto, insistir en una pedagogía política, que las élites se comprometan, que los gremios se comprometan, que las universidades se metan a formar personas más allá de profesionales. Yo no creo que deben formar solamente profesionales, tienen que formar primero ciudadanos. ¿Quién forma ciudadanos en el Ecuador? No sé. Doctor Benjamín Ortiz, usted planteó en su primera intervención el tema de la educación, que sería parte de la solución de enfrentar a estos problemas estructurales. Eso va a tomar tiempo. Habrá que esperar esos resultados, pero hay que emprender. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo lograr esto que también nos describe Fabián Corral? Que haya tolerancia, que haya un respeto a las instituciones, es decir, ir al fondo del asunto. Ahora, ojalá los ecuatorianos seamos capaces de mirar los bienes y los males básicos, digamos, con una mirada compartida. Ejemplo, en este momento tambalea el régimen institucional por todos los lados. Se ha hablado de las cortes, sabemos de la asamblea y ahora un intento de nuevo enjuiciamiento político al presidente para remover, digamos, para intentar removerlo del cargo. La sociedad debería entender que deberíamos entender todos en nuestro conjunto que la estabilidad de las instituciones
del mismo ejercicio del poder es un requisito básico para que funcione la sociedad medianamente ordenada. O sea, si no hay ese elemento, simplemente se remueve todo el edificio, se produce una enorme desconfianza externa en el país y dentro de la sociedad, dentro de la vida nacional, estamos abocados a la incertidumbre. La gente no sabe si será la hora de adquirir una deuda para hacerse un departamento. La gente no sabe si será el momento de contratar un trabajador más o 100 trabajadores más para una ampliación. Entonces, no se trata de lazo o no lazo, sino que la estabilidad tiene que ser un bien que compartamos, es decir, aceptar las reglas básicas de no destruir la cancha en la mitad del juego, de no tumbar el estadio cuando todavía no se ha acabado el partido, porque desgraciadamente, desde el derrocamiento de Bucaram, creo que el Ecuador entró en un periodo, en una etapa larga en que unos u otros gobiernos se les ve como simplemente representantes del poder o gobernantes que hay que echarlos. Si es que existe, digamos, cualquier descontento, cualquier molestia, cualquier poder que se arma frente a ellos. Entonces, un primer bien es la estabilidad. Nos conviene que duren las instituciones, que duren los gobiernos en los periodos democráticos. Esa fortaleza, digamos, que puede ir adquiriendo este consenso de que lo estable es necesario, tiene que ser hacia lo político y hacia lo económico. Menos mal que tenemos esta camisa de fuerza que se llama la dolarización, que impide los excesos mayúsculos que girarían alrededor de la emisión de moneda, y eso permite a los ecuatorianos esta estabilidad económica de camisa de fuerza, conservar sus ahorros, saber que si tiene $100 en el banco o $40 en el banco, van a seguir siendo $40, saber que el sueldo de este mes va a servir para comprar las mismas cosas que el mes anterior. Entonces, esos son los bienes que salen de que las instituciones, los diversos órganos del Estado tengan una continuidad razonable dentro de la ley, por imperfectas que sean nuestras leyes. Ahora mismo, digamos, supongamos que le echan al presidente. ¿Quién sube? El vicepresidente. ¿Cuál será la primera tarea de los que le sacaron al presidente? Tumbarle al vicepresidente. ¿Y qué pasa? Pasan muchas cosas. La situación personal de cada uno de nosotros empeora, no por un mal gobierno ni por un buen gobierno, sino porque no podemos sostener la regla básica de la continuidad. Y esta debilidad institucional lleva, claro, y ha llevado desde hace mucho tiempo a la búsqueda de caudillos, porque cuando no es la ley la que sostiene a una sociedad, tiene que ser un mandón el que sostiene a la sociedad. Y de hecho, a lo largo de la historia, recordemos que nosotros no solamente construimos homenajes a los expresidentes, sino normalmente recorramos los monumentos, es gente que ha ejercido el poder para bien o para mal en forma autoritaria. Ya es hora de que busquemos que sea la estructura institucional la que tenga continuidad. Por supuesto que hay enormes amenazas en el mundo. La política se ha vuelto más que nunca aquí y en todas partes el resultado de campañas emocionales de propaganda. Y eso complicado y multiplicado ad infinitum con lo que señalaba Fabián respecto de las redes sociales. Ya es difícil distinguir entre las fake news y las noticias verdaderas, entre las noticias falsas y las verdaderas, en todo campo, no solo en el político. Resulta hasta casi cómico a veces cómo piden buscar al niño que se perdió, y es uno que se perdió hace 6 años o que nunca se perdió, pero la gente
desesperadamente comparte la foto y ahí les corrigen y dicen, no, ese ya apareció. O sale un video de una manifestación y dicen, no, eso es del 2019, no está pasando nada todavía. Entonces, en este mare magnum, digamos, de mensajes, ¿no? En esta poca honestidad o en estas ganas de escandalizar o de reírse de los demás, realmente existe una enorme confusión. Y frente a esa confusión, digamos, de qué mismo pasa, yo digo, hay que convencer a la gente que necesitamos un poco de estabilidad, que necesitamos, digamos, una continuidad de lo que decidimos y elegimos, aunque no sean perfectos. Yo oía a un ilustre amigo mío que es correísta y que, en fin, ha tenido posiciones importantes, señalar que Correa logró hacer algo o hacer cosas que las que hizo y por las que se le recuerde, porque estuvo largo tiempo en el poder, que el periodo de gobierno de 4 años es muy poco para realizar obra. Por eso es entendible que haya ahora, como hay, una reelección, pero es teórico, porque queremos sacarles al año y 2 meses o a los 4 días a los electos. Entonces, si no reconocemos los bienes de una cierta continuidad en las reglas sociales, va a ser muy difícil que alcancemos otros objetivos, porque solamente cuando tengamos la cancha clara podemos jugar más o menos decorosamente. Ahora, arrastramos problemas muy complicados y liderazgos muy complicados. Si uno ve la entrevista que le hizo a Rafael Correa a Javier Lasso, encontramos a un ser furibundo que está listo para vengarse de la humanidad entera, de los periódicos, de la fiscal, de la Corte Constitucional, quiere apretarles el pescuezo a todos. Entonces, a más de que esta frágil institucionalidad tambalea, tenemos un líder muy importante para el país con una visión tan apocalíptica respecto a los que supone son sus opositores o los elementos sociales que están en contra. Ya sufrimos mucho cuando nos sacamos la lotería en un mal momento y administramos mal esos recursos petroleros gigantescos que nos cayeron en la década pasada y que sí, dejaron unas cuantas obras físicas, pero más dejaron unas deudas gigantescas. Entonces, también en temas de una estabilidad mínima que debemos aceptar, el hecho de que las cuentas del Estado estén ordenadas es una ayuda para todos nosotros. Es absolutamente insuficiente, no hay cómo olvidarse de lo social, pero en la familia, en la empresa y en el país es difícil convencer a las personas que la estabilidad económica que supone una austeridad cuando no hay recursos es necesario, porque sin eso no hay arranque. Entonces, si ahora tenemos una economía un poco más equilibrada, es hora de dar los siguientes pasos en dirección fundamentalmente al campo social. Fue una gran omisión de lo social en la etapa anterior de este gobierno, pero yo diría que se merece la oportunidad del país de que quienes fueron elegidos puedan realizar su proyecto de alguna manera y no estemos cortando cabezas, cortando gobiernos, cortando instituciones, un poco para ver qué pasa. Entonces, yo diría que estabilidad política mínima, estabilidad económica básica, atención, sentido de justicia social compartido, son cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, el proyecto de educar mejor u otros proyectos, ¿no?, de participar mejor no se van a dar. Estamos viendo todos los días a ver si nos cae o no nos cae la casa encima. Entonces, en ese ambiente no se puede construir nada. Economista Abelardo Pachano, ¿cómo dar estabilidad, certidumbre
que sepamos mañana, en el futuro, que es viable el país? Bueno, el país es viable desde un punto de vista de su realidad económica. Esta es una sociedad que tiene recursos, inclusive tiene recursos humanos que tienen que ser mejorados en cuanto a su formación, que tenemos que empeñarnos en hacer que la educación sea mucho más eficiente, que sea educación en valores, en principios, y que sea una educación además que permite incorporarle o mantenerle al Ecuador en el mundo del conocimiento, que es el mundo que se está forjando y al cual vamos a tener que someternos durante un buen tiempo. Estamos en una tercera o cuarta etapa de una revolución que se inició con la revolución industrial y que hoy día está tomando con mucha fuerza un impulso que es el avance tecnológico y la incorporación de lo que llamamos ahora inteligencia artificial, la robótica, como grandes instrumentos que nos van a acompañar durante mucho tiempo, pero que a su vez son amenazas para la estructura productiva actual, porque tal como está concebido el desarrollo económico del mundo, hoy día tiene que ser repensado, uno, por el daño al medio ambiente, que no podemos seguir haciéndolo, y eso significa cambiar los paradigmas de sustentación de la economía para poder recuperar, digamos, en lo que sea posible, el equilibrio ambiental y la supervivencia del ser humano dentro del planeta. Segundo, hay que reconocer que estamos en un proceso de envejecimiento de la población. El problema demográfico es un problema sumamente serio que va a requerir de más recursos del Estado para poder atender a una población que cada día será mayoritaria y que no estará en condiciones de producir y que requiere de una población joven que tenga una capacidad productiva mucho más alta de la que tradicionalmente conocemos, de tal manera que ahí tenemos dos elementos sustantivos que van acompañados con toda la transformación de carácter tecnológico. Y eso tenemos nosotros que pensarlo con absoluta seriedad. Ahora, desde el punto de vista de organización política, mientras el Ecuador no logre consensos mínimos y básicos de comportamiento político, va a ser muy difícil que los demás sectores le puedan ofrecer resultados. Y tanto Fabián como el Benjamín han topado temas que parecen sencillos, pero que son fundamentales. El tema de la honestidad. La honestidad es posiblemente la llave que abre la puerta al desarrollo. Pueblos honestos son pueblos que pueden y crecen y que se desarrollan. Vean a los nórdicos, a los famosos países nórdicos. En los países nórdicos, una de las claves fundamentales de su desarrollo es la honestidad. Ahí cuando le dicen a uno que tiene que pagar libremente el valor de transporte y no hay nadie quien le controle si es que pagó o no pagó, a ellos no se les ocurre hacerse los vivos y pasarse el control sin llevar a cumplir la disposición de pagar lo que les corresponde. Son honestos, confían, pero tienen también un Estado que es honesto, que es transparente, que le ofrece resultados. Entonces hay una convivencia sobre la base del respeto y la confianza mutua. Con la honestidad viene la confianza, con la confianza viene la credibilidad y con la credibilidad las cosas realmente se pueden hacer con mucha mayor facilidad. En América Latina y en el Ecuador los índices de desconfianza son altísimos. En el Ecuador más del 90% desconfía de la gente, del que está al lado. Bueno, me están haciendo una propuesta de esta naturaleza, ¿por qué será? ¿Qué se trae entre manos? ¿Por qué tenemos eso? Porque simplemente es una sociedad que ha incumplido con sus obligaciones y que ha dado muestras de un manejo absolutamente inescrupuloso de las cuentas públicas e inclusive de las responsabilidades de carácter privadas, lo que hace un momento hablaba Fabián, es decir, de la sociedad civil con respecto en general a sus responsabilidades con toda la colectividad.
Entonces, en el Ecuador la temática en realidad es una temática no solo compleja, sino que es una temática que no tiene una solución en el corto plazo y que requiere de un esfuerzo enorme de comprensión que si no tiene un liderazgo claro, en donde encontremos estadistas, verdaderos estadistas, que puedan entender esa situación y guiarle al país, va a ser muy difícil que lo podamos realmente conseguir. Y ahí viene la diferencia entre, llamemos así, el hombre fuerte, el hombre duro, el dictador, el hombre que en base a la fuerza impone, y el estadista que en base a la razón impone las decisiones. Lo segundo es el tema que han tocado mis dos distinguidos amigos, es el tema de los medios de comunicación. Hay un trabajo reciente que hizo un filósofo coreano-alemán, se llama Byung-Chul Han, que dice, estamos entrando y hemos entrado en un proceso de sustitución degenerativa de la democracia en un sistema de infocracia, que no es otra cosa que es un sistema a través del cual se utiliza la información como el gran medio a través del cual se le imponen conocimientos buenos, malos, verdaderos o falsos, y se guía el comportamiento de las sociedades en todos los planos, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano social y obviamente en el plano político. Y esta infocracia, esta libertad que tenemos a través de estos instrumentos extraordinarios de comunicación instantánea, lo que ha hecho es destruir la posibilidad de tener sistemas de comunicación creíbles, seguros y formas de responder que sean, digamos, adecuadas a las circunstancias por las que atraviesa cada una de las colectividades. Lo que se mencionaba, las noticias falsas. Uno cuando recibe información a través de estos medios, uno tiene que pensar 10 veces a ver si es que esto tiene o no tiene sustento, aunque parezca muy lógico, muchísimas veces uno encuentra que es simplemente una aventura que alguien tuvo o una sugerencia que a alguien se le ocurrió para influir en una decisión en un momento determinado. Entonces la democracia está siendo atacada por todos los lados. El concepto de república que hablaba Fabián, si no tenemos instituciones, ¿dónde está la república? Hoy día estaba mirando, el Consejo de la Judicatura está cambiando toda su estructura de una manera, digamos, absolutamente arbitraria, y ahora están interesados en pensar cómo van a proceder para elegir al 50% de la Corte Nacional de Justicia que termina en poquísimos meses, en lugar de estar pensando en la solución de la problemática de la justicia en el Ecuador. Entonces, son visiones absolutamente miopes, circunstanciales, de interés muy, muy particular, en lugar de tener lo que aquí creo que en consenso lo decimos, una visión nacional de servicio, de aglutinamiento que nos permita consolidar el concepto de país, de tener a la libertad como eje y a la democracia como el gran instrumento a través del cual podemos nosotros llevar adelante digamos, la consecución de los objetivos de la colectividad. Doctor Fabián Corral, para continuar con este diálogo, ¿hacia dónde vamos si no cambiamos este panorama? Pero quisiera un apunte a propósito de lo que dice Abelardo, usted como jurista respetable. Es verdad, y esto ha sido denunciado, estos cambios, esta inestabilidad, hoy virtualmente casi se han tomado para incidir en la justicia otros sectores que han removido a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y disciplinario. ¿Qué certidumbre puede dar esto? Ninguna, Miguel, absolutamente ninguna, porque tenemos un cambio no solamente de personas, sino lo que es más importante, de los intereses que representan esas personas. Y siempre son intereses ocultos, no son intereses francos. Yo no discuto los intereses legítimos, pero siempre que hay un cambio, yo me pregunto a quién le beneficia o cuál es el interés que hay detrás de esto, en todos los sectores políticos, en todos. ¿Qué interés tiene la Asamblea Nacional en destituir al presidente de la República? ¿Qué está atrás de esto? Claro. No es un afán patriótico, creo yo, ¿no? Aquí hay afanes y propósitos e intereses de muy alto vuelo y de muy largo plazo, que es consolidar un acceso al poder
y quedarse en el poder para aplicar o hacer posible una estructura de tipo totalitario. Eso tenemos que ser claros, y esto está ocurriendo en todos los países de América, está en prácticamente todos. Entonces estamos frente a un tema, como yo digo, un problema de orden cultural, ¿cierto? Entonces los pequeños temas que tenemos en el Ecuador hay que verlos también en esa perspectiva, con esa orientación, que no son temas inocentes ni asuntos desconectados. Yo creo que hay que buscar, y es fácil encontrar la conexión que tienen los diferentes eventos políticos que se vienen dando en el Ecuador. O sea, ¿es del interés la reconstrucción de la República? ¿Es del interés la consolidación del país? Yo creo que no, sinceramente no. O sea, aquí hay intereses que no están claros, propósitos que no son los que coinciden con los de la comunidad. Y como le digo, todo esto, Miguel, va alejando al sector político del sector social. La sociedad civil, ¿cómo le podemos criticar? Yo creo que hay que criticar a la sociedad civil, su indolencia, su consumismo, todo lo que sea. Pero también hay que admitir que, ¿qué le pedimos a una sociedad civil desmotivada si todos los días tiene razones para profundizar esa desmotivación, esa desconfianza, esa duda? Ese es el tema. ¿Cómo le pedimos a la gente que nos crea? Y me incluyo también. ¿Cómo le pedimos a la gente que nos crea? Entonces, si lo que decía Benjamín es verdad, si aquí lo que se apuesta a propósito es por la inestabilidad, porque la inestabilidad pescan los pescadores que saben, y en la inestabilidad se perjudica a la gente. Entonces, ¿cómo dotar de estabilidad a un país que está navegando con rumbo absolutamente incierto? Esa es una enorme pregunta. Si no hay, por cierto, un compromiso de las denominadas élites, si no hay voces que acompañen a las pocas voces que hay respecto de las medidas que podría tener el Ecuador, yo diría, si no hay algo que me parece muy sencillo pero muy difícil, es un retorno a la responsabilidad política y un retorno al sentido común. Lo que está ocurriendo es de locura. Yo lo que veo es que está ocurriendo absolutamente de locura. Es una carrera loca hacia un abismo, es lo que estamos mirando. Sin tomar en cuenta, por cierto, en el análisis los gravísimos y profundos problemas de tipo delincuencial que están socavando las bases mismas del país. Pero volvemos a lo mismo, Miguel. Si no hay credibilidad mínima, si no hay estabilidad mínima, si no hay conceptos básicos sobre temas fundamentales como democracia, tolerancia, respeto mutuo, legalidad, vea, ¿de qué estamos hablando? Y a veces sí me pregunto, digo, ¿vale la pena de lo que estamos hablando? ¿Es eso lo que la gente quiere escuchar? Porque por un lado la gente está ocupada en sobrevivir, por otro lado la gente se ha vuelto absolutamente escéptica, y con razón, porque cada vez vemos ofertas que no se cumplen, discursos que sabemos que encubren mentiras, pactos que todos sabemos a dónde van. Entonces sí es un grave problema. Creo que en el Ecuador, de lo que yo recuerde, por lo menos de lo que yo recuerde, no hemos vivido un momento de tanta incertidumbre como ahora, porque incertidumbre que va desde el recelo al vecino, el temor a lo que puede ocurrir si yo salgo a la calle a pasear en el parque, y el temor también de qué ocurre mañana con el presidente, con la asamblea, con el sistema político, y qué ocurre con el sistema económico. Eso sí es absolutamente grave. Yo no tengo una respuesta, pero sí creo que tenemos que hacer conciencia de aquello, de volver a entender que la democracia, como alguien dijo, es una conversación interminable que comienza con desacuerdos y debe terminar en acuerdos. Eso creo que es la democracia, más allá de cualquier otro concepto. Conversar sabiendo que tenemos diferencias hasta llegar a un punto mínimo de consenso sobre 2 o 3 temas fundamentales. El Ecuador se niega más bien dicho, la clase política ecuatoriana se niega a los consensos, y por ese camino, obviamente, lo estamos sinceramente despedazando. No tengo la respuesta, pero sí veo que el camino por el que estamos conduciéndonos
es muy peligroso y absolutamente incierto. Doctor Benjamín Ortiz, ¿hacia dónde vamos si no cambiamos esto? A ver, Miguel, yo creo que el Ecuador, sus habitantes, sus grupos sociales, sí tienen también respuestas positivas frente a la situación que vivimos. O sea, cierto es que el panorama político, que aquí ha sido descrito con gran autenticidad, es negativo y que en la política suelen resolverse los grandes problemas, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con el poder fundamentalmente. Pero creo que hay una base social ecuatoriana de gente que está trabajando positivamente, no solo desde el punto de vista de su beneficio individual, sino también con una noción, digamos, hacia la solidaridad social. Hay gente, y no quiero presentar ejemplos porque serían demasiado aislados y hasta les pueden sonar un poco a pequeños, que gente que está buscando ser solidaria con quienes o no tienen trabajo o tienen dificultades de acceso a la salud o a otros bienes. Es decir, sí hay un movimiento que trata de crear oportunidades y de trabajar juntos para alcanzar, digamos, ciertos beneficios en ámbitos pequeños. Y esos ámbitos pequeños tienen que multiplicarse. Creo que vamos a tener que volver a poner los ojos en los comités barriales, en los clubes deportivos, en las universidades, una por una, en el colegio, en lo que los profesores logren inducir a sus alumnos de solidaridad con los demás. Es decir, hay valores, hay gente que está educando a los hijos y tiene esperanza en ellos, hay gente que ve con felicidad esas realizaciones, y creo que esa fuerza también va a empujar y va a ser una presencia positiva para el país, porque no todo, digamos, es absolutamente negativo. Es muy negativo en lo institucional, pero en la vida individual de la gente y las familias creo que tenemos realizaciones notables, tanto individuales como de pequeños grupos. ¿Cómo hacer que ese tejido positivo que tiene la sociedad influya más en lo político? Probablemente pidiendo a esos mismos jóvenes, en lo que están los jóvenes, inducirles a que den el salto a la vida pública, a los temas de interés general y no se queden en sus pequeños ámbitos en los que sí están consiguiendo realizaciones. Los medios deberían también, digamos, o deberíamos buscar la forma de difundir la buena noticia, porque si seguimos con esto de que good news and no news, entonces estamos un poco complicados por una visión que, teniendo muchas razones para ser negativa, es quizá a ratos demasiado negativa, demasiado grave. Lo que sí es cierto es que estamos en una guerra contra la delincuencia organizada aquí en el Ecuador, y eso debería ser una causa que nos une. Ha entrado la delincuencia en una forma brutal y sí, abrimos las puertas, y aquí no es solo cuestión de señalar responsabilidades políticas, pero este país se inventó un tiempo quienes le gobernaban la ciudadanía universal y se vinieron a instalar todas las mafias posibles. ¿Por qué? El Ecuador está entre dos países que son productores de coca y de cocaína. Y es un camino, más aún teniendo una moneda aceptada internacionalmente, es un camino para la droga que ahora se ha consolidado dramáticamente, ¿no es cierto? Un país que tenía un convenio para usar alta tecnología en la base de Manta para controlar el narcotráfico y que se desistió de ella. Entonces, hoy hay un avance de estas bandas y también una actitud de los delincuentes que van hacia lo criminal directamente. Por donde yo vivo hubo un asalto a la farmacia y ya hay amenazas a los que estuvieron viendo ese asalto por parte de los delincuentes, amenazándoles con matarles si es que
siguen empeñados en acusaciones y más. Entonces, hay estos dos elementos que yo quisiera destacar este momento. Un país que sí tiene muchos valores y que tiene gente positiva y que gente trabajadora y que gente ingeniosa que debería ser más visible por encima de esta debacle política. Y por otro lado, entender que en este momento aquí ha entrado el crimen organizado de manera importante y debería unirnos en la causa común frente a ese crimen organizado y no declararle la guerra a los que están dirigiendo el combate, bien o mal, sino entender que tenemos que poner el hombro para rescatar esa parte de un país no controlado por el delito, que este sí es, me parece, el mayor mal del país en este momento. Los males que hemos enunciado son absolutamente válidos y ciertos, pero en este momento el avance del crimen organizado en el Ecuador debería hacernos entender que deberíamos aceptar que es el mayor enemigo y que hay que unir fuerzas frente a ese enemigo. Economista Abelardo Pachano, ¿hacia dónde vamos si no cambiamos esto? Cada día perdemos oportunidades, Miguel. Sí, hay que reconocer lo que acaba de decir Benjamín, los esfuerzos que dentro de la colectividad se realizan y realizamos todos los días para poder mantener a flote nuestros emprendimientos, nuestras actividades, para que las economías familiares tengan un sustento razonable, pero no estamos poniendo todo nuestro esfuerzo no recibe una respuesta razonable por parte de la sociedad que permita mantenerlo dentro de un nivel, llamemos así, razonable, de ofrecimiento de bienestar futuro para toda la sociedad. La gente se está yendo del Ecuador y no solo se van los migrantes a los que tanta, digamos, atención les damos en los noticieros, porque son personas que juegan con su vida mediante, yo diría, procesos absolutamente vinculados con grupos de trata de seres humanos, sino se nos están yendo generaciones que tienen capacitación, que están formados, que han recibido todo un apoyo de buena parte de la educación en el Ecuador, especialmente de la educación privada, y que ahora ofrecen sus servicios en países extraños, pero que se quedan ahí porque les ofrecen realmente el horizonte que nosotros no somos capaces de ofrecer. Entonces, es verdad, luchamos por mantener lo que tenemos, algo logramos mejorar, son esfuerzos realmente titánicos de muchos grupos y todo, pero perdemos oportunidades cada día. Y no entendemos que esas oportunidades lo único que hacen es generar un estado de desilusión permanente que conspira contra nuestra propia historia, nuestro propio futuro. En ese sentido, la descomposición política en el Ecuador es una descomposición funcional, conceptual, de toda naturaleza. Porque hoy día, inclusive en el tema de la incorporación del narcotráfico y la violencia, nosotros vemos que representantes políticos también tienen lazos o están vinculados con ese tipo de actividades absolutamente abominables. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conseguir que se pueda otra vez volver atractivo el servicio público, que se vuelva atractivo la función política como un medio legítimo de generación, digamos así, de ingresos racionales para esas personas, y que además que sea un servicio legítimo y honesto en favor de la colectividad? Sin liderazgos políticos no vamos a poder realmente hacer otra cosa que caer en la trampa de aquellos, yo diría, obsesionados por captar el poder para enriquecer sus arcas
o para imponer, digamos, sistemas totalitarios. Entonces aquí el punto del sacudón, en términos de que la sociedad civil, esta entelequia que ha venido deformándose a lo largo del tiempo, el sacudón, tiene que darse de alguna forma para romper este proceso de destrucción al que nos hemos visto sometidos en los últimos años. Quiero dar mi agradecimiento sincero a estas tres voces de la experiencia, el jurista Fabián Corral, el periodista Benjamín Ortiz, el economista Abelardo Pachano, por estas reflexiones de fondo sobre la realidad del país, aun cuando no haya soluciones inmediatas ni salidas en el inmediato plazo, por lo menos para concienciar sobre lo que tiene que revisarse y que haya un sacudón, ojalá pronto, desde el cambio personal para lograr un cambio institucional. Muy amables su participación a Fabián Corral, Benjamín Ortiz y Abelardo Pachán. Muy buen día. Muchas gracias. Yeah. Un gusto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy amable, muy buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia E y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y reflexionemos sobre el presente y el futuro del país. No dejemos que se nos lleve el país al peso como gran parte de la clase política lo está haciendo. Muy buen día.